El camino de entrada estaba flanqueado por sedanes relucientes y setos recortados con una perfección que no tenía sentido. Caminé despacio hacia la casa que ayudé a pagar, sosteniendo una planta de romero que llevaba como regalo de bienvenida. A Emiliano siempre le gustó cómo olía en mi cocina. O tal vez lo dijo una vez, por cortesía. Y yo lo convertí en un recuerdo. Adentro, el lugar vibraba con charlas y luces colgantes, rostros desconocidos, copas que chocaban, velas titilando sobre encimeras de mármol. Lo vi cerca del patio trasero, riendo demasiado fuerte, señalando a alguien al otro lado de la isla de la cocina. Di un paso más cerca. Entonces lo escuché. Ahí está la mamá que no sirve para nada. Su voz, la de mi hijo, como si estuviera hablando del clima. No respiré. Mis oídos zumbaron. Me quedé quieta. Absurdamente quieta, como si la inmovilidad pudiera borrar lo que acababa de escuchar. Antes de que pudiera procesarlo, Valeria giró desde un grupo de invitados y sus ojos se encontraron con los míos. Sus labios se curvaron en algo que no era una sonrisa. Seguridad, dijo, lo bastante alto para que las cabezas cercanas se voltearan. Sáquenla de aquí. No alzó la voz. No lo necesitaba. Fue preciso, ensayado. El guardia dudó. Me conocía. Le había dado una recomendación a su esposa para un trabajo de maestra, pero el protocolo ganó. Señora, voy a tener que pedirle... Está bien, dije, con la voz firme. Dejé el romero en una mesa auxiliar y salí. Cada paso más silencioso que el anterior. Nadie me detuvo, ni siquiera él, cuando el aire de la noche golpeó mi rostro. Ya sabía lo que tenía que hacer. La casa estaba en silencio cuando llegué. Ese tipo de silencio que no consuela, sino que confronta. Me senté en el borde del sillón que siempre elijo. El que tiene el reposabrazos gastado por años de apoyarme en los problemas de otros. Mi bolsa se deslizó al suelo. Y la dejé ahí. Pensé en el romero. Aún en esa encimera de mármol. Sin regar. No deseado. Lo elegí porque Emiliano me dijo una vez, cuando todavía compartía cosas conmigo, que el olor le recordaba a su infancia noches de sopa de pollo, horas de estudio hasta tarde, hogar, cuando se mudó a su primer departamento. Escribí el cheque para el depósito sin dudarlo. Dijo que me lo devolvería. No me importaba si lo hacía. Solo quería aliviarle el peso para que pudiera caminar más erguido. Más tarde, cuando los plazos de la universidad llegaron más rápido de lo que él podía manejar, transferí el dinero, silenciosamente. Incluso cubrí el último semestre de Valeria para que no tuviera que retrasar su graduación. Nunca pidieron, pero tampoco me detuvieron. Y cuando su aplicación fracasó y los inversionistas comenzaron a retirarse, yo entré. 50,000 pesos, depositados en su cuenta a través de mi línea de crédito. Me llamó una vez, sin aliento, en pánico. Transferí los fondos esa noche para la mañana. Su crisis había pasado y nunca más lo mencionó. Nunca pedí reconocimiento. No quería desfiles ni placas. Solo quería un lugar en la mesa, una silla que dijera tú importaste en cómo se armó todo esto. Pero esa noche vi lo que realmente era para ellos. No una piedra angular, ni siquiera una nota al pie. Me levanté. Fui al archivero y saqué la carpeta etiquetada Cortés, personal. Abrí la puerta de la oficina y giré la cerradura detrás de mí, no por miedo, sino por una sensación de finalidad. Nadie había preguntado nunca qué guardaba en esos gabinetes. Asumían que eran recetas, archivos de impuestos, tal vez documentos de jubilación, pero contenían el verdadero registro de lo que di. La carpeta estaba ahí, en el cajón del medio. Pestaña central Cortés, personal. Adentro copias de cada cheque que había escrito para Emiliano desde que tenía 19 años. El enganche para su primer departamento en Polanco. Recibos de transferencias cuando estudió en el extranjero. Papeles de préstamos que confirmé cuando ningún banco lo tocaba durante la caída del mercado. Saqué otra carpeta etiquetada Cuentas conjuntas.
El fondo de ahorros que inicié cuando él y Valeria dijeron que querían hijos. La transferencia automática que configuré para pagar sus servicios el año en que no estaba recibiendo salario. El viaje a Cancún que reservé para su aniversario cuando dijeron que estaban demasiado estresados para planear algo. Extendí todo sobre mi escritorio, no para mostrarlo, solo para poder ver. Por fin, la forma de todo eso en un solo lugar. Lo que me debían no era dinero, era reconocimiento, pero no podían darlo, así que dejé de pedirlo. Tomé el teléfono. David, soy Remedios Cortés. Su voz se animó. Señora Cortés. Buenas noches. Necesito congelar todas las cuentas conjuntas, con efecto inmediato. Cualquier cosa con los nombres de Emiliano o Valeria. Una pausa. ¿Hay alguna razón? La hay. También quiero comenzar el proceso de liquidar el fideicomiso Cortés. Moverlo a un nuevo vehículo solo a mi nombre. Otra pausa. Más corta esta vez. Sí, señora, lo iniciaré a primera hora de la mañana. Luego llamé a Linda. Nuestra coordinadora de viajes cancela todas las reservas futuras bajo el Hogar Cortés. Todo, pero todo. Colgué. Exhalé una vez y reuní los documentos en una carpeta nueva etiquetada Activos Retenidos. La primera llamada llegó a las 11:14 de la noche. Todavía estaba en la mesa, alisando las esquinas de las carpetas que acababa de etiquetar. La tinta aún fresca en las pestañas. La pantalla se iluminó con el nombre de Emiliano. La miré hasta que se oscureció de nuevo. 3 minutos después, la segunda llamada, luego otra, sin buzón de voz. Solo un ritmo constante de silencio intentando convertirse en ruido, para cuando volteé el teléfono hacia mí. Había 9 llamadas perdidas. Un mensaje apareció: mamá. ¿Estás bien? Creo que algo anda mal con las cuentas. Mi tarjeta no funciona. No respondí. Otra llamada. Luego, un mensaje de voz. Luego el nombre de Valeria apareció. Remedios. Realmente necesitamos hablar. Esto podría ser un malentendido. Podemos simplemente reiniciar. Esa palabra me supo amarga, como si fuera un dispositivo que se reinicia tras un fallo, como si años de dar en silencio pudieran reiniciarse con una solicitud educada. Fui a la cocina e hice té. Dejé que la tetera gritara antes de apagar la estufa. Dejé que la taza reposara demasiado. Me lo tomé de todos modos. A medianoche. El teléfono volvió a vibrar. 17 llamadas perdidas. Un nuevo mensaje de Emiliano. Es por lo que dijo Valeria. Fue fuera de lugar, pero vamos. Sabes que no lo dijimos en serio, pero lo hicieron. Y aunque no lo hubieran hecho, no lo detuvieron. Silencié el teléfono y lo dejé en el alféizar de la ventana. Afuera, el jardín zumbaba suavemente en la oscuridad. La planta de romero, aún envuelta en el papel de seda que elegí con tanto cuidado, descansaba como una disculpa no abierta en el banco del patio. Para la mañana. El número había subido a 46. Miré el último mensaje. Lo siento si te sientes herida. Pero congelar todo así no es justo. Sí, si me siento herida, lo borré. Luego abrí mi laptop y comencé a entrar en cada cuenta, renombrándolas una por una. Eliminé su acceso. Borré los títulos compartidos y actualicé los formularios de propiedad, con cada confirmación. Un pequeño hilo se desataba en mi pecho. No contesté el teléfono ni una vez, pero sí respondía algo más, y decía: sigue adelante. El golpe llegó justo después del amanecer. No había dormido mucho. La noche había sido larga, no inquieta, sino llena de algo afilado y alerta. La pasé revisando archivos, etiquetando carpetas, entrando en cuentas, moviendo todo lo que alguna vez tuvo sus nombres a lugares que ahora solo llevaban el mío. Era Paloma en la puerta, sosteniendo un termo y una bolsa de supermercado. Traje panecitos, dijo. Entrando, pero sobre todo vine a ver si sigues respirando. Sonreí. Apenas. Nos sirvió a ambas una taza del té oscuro y herbal que siempre prepara. No sé qué lleva.
alguna mezcla que ella misma cultiva. Pero sabe a tierra y consuelo. Nos sentamos en el solario, rodeadas de papeles a medio ordenar. Y ella no se inmutó ante el desorden. «Sabes», dijo en voz baja, «la gente siempre dice que has perdido la cabeza cuando finalmente dejas de darles lo que nunca se ganaron». Exhalé. No estaba equivocada. No es locura. Remedios añadió, alcanzando su taza. Es la memoria alcanzando la verdad. Reímos, suavemente. Era el tipo de risa que no lleva alegría, sino que libera presión. No preguntó qué pasó. No lo necesitaba. Lo había visto antes, en otras mujeres, en ella misma. Después de que se fue, volví a la oficina y comencé a escanear cada página que había sacado. Contratos, transferencias, cartas, tarjetas, todo lo que alguna vez marcó mi presencia en sus vidas. Cada clic del escáner se sentía como un paso más lejos del borrado, como evidencia de que había existido, no solo como ayudante o facilitadora, sino como constructora. Luego llamé al despacho de mi abogada y programé una reunión para reestructurar mi patrimonio. También llamé a mi banco y solicité nuevos títulos de cuenta. Renombré el fideicomiso. Ya no llevaba el nombre Cortés, lo llamé Fundación Paloma, por Paloma, porque si alguien iba a ser honrado en lo que deje atrás, sería la mujer que apareció sin necesidad de que se lo pidiera, en el jardín. El romero que traje de la fiesta descansaba silenciosamente en el banco. Su tierra aún estaba húmeda. Lo levanté con cuidado y lo llevé adentro, colocándolo en el alféizar de la cocina. De ahora en adelante, todo lo que cultive plantas, legados, paz echará raíces en la tierra que yo elegí. Bajé el romero de la ventana, necesitando el espacio para algo más. No sabía que aún, solo que necesitaba despejarse. Mientras lavaba la maceta en el fregadero, mi mente divagó, no por la fuerza, sino por memoria muscular, hacia una versión diferente de él, Emiliano a los 7 años, acurrucado en mi regazo durante una tormenta, susurrando «hay demasiado ruido en el cielo». Solía tararear para tapar los truenos, mi mejilla contra su cabeza hasta que dejaba de temblar. Emiliano a los 10, siguiéndome en el supermercado, sosteniendo la lista de compras con una sensación de misión, revisando los precios como le había enseñado. Emiliano a los 15, demasiado cool para decir te quiero, pero aún poniendo la mesa cuando veía que estaba cansada. El niño que una vez pasó toda una tarde pegando hojas en papel de construcción porque olvidó el Día de las Madres y quería que se sintiera especial de todos modos. Alguna vez fue tierno, sincero, no perfecto, pero real. No sabía cuándo ocurrió el cambio. Tal vez fue lento, como la pintura que se descascara de una pared que dejas de notar. Tal vez fue Valeria, o tal vez él necesitaba a alguien que me alejara más para no sentirse culpable cuando lo hacía él mismo. O tal vez siempre fui temporal en su mente necesaria, pero desechable. Miré la tarjeta de hojas aún clavada en el corcho cerca de la puerta trasera. Los colores se habían desvanecido, el pegamento amarilleando en los bordes. La mantuve ahí porque me recordaba que había amor. Ahora la miraba y me preguntaba si había confundido una fase con una promesa. Sentí el dolor subir, el duelo que no viene con la muerte, sino con el reconocimiento. No solo había perdido a mi hijo, había perdido la versión de él alrededor de la cual construí mi vida. Y sin embargo, el duelo no me aplastó, me aclaró. Llevé la tarjeta a mi oficina y la deslicé suavemente en la parte trasera de la carpeta Activos Independientes. No por sentimentalismo, solo para no olvidar a quién crié y en quién eligió convertirse. Luego tomé el teléfono y llamé a mi abogada, para cuando llegó el jueves. Tenía todo lo que necesitaba en una carpeta ordenada, referenciada y etiquetada. La mujer que entró en Cortés y Ramírez Abogados no era la misma que fue escoltada fuera de la casa de su hijo 5 días atrás. Mi abogada, Marisol Espinosa, no preguntó por qué estaba ahí. Lo había visto antes,
Demasiadas mujeres con rastros de papel silenciosos y un dolor invisible. Quiero revisar mi testamento, le dije, y reestructurar el fideicomiso. Ya no debe llevar el nombre Cortés, asintió lentamente. ¿Cómo quieres llamarlo? No lo había planeado. Mi boca se abrió y cerró una vez, luego. Claro como el agua, la Fundación Paloma. Una pequeña sonrisa tiró de los labios de Marisol. Por el pájaro, por la amiga, dije. De vuelta en casa, abrí un nuevo documento y comencé a redactar la carta. No era emocional. No necesitaba hacerlo. A quien corresponda. Esta carta sirve como notificación formal de que yo, Remedios, Elaine Cortés, estoy iniciando la disolución de todas las cuentas financieras conjuntas y revocando los permisos otorgados a Emiliano James Cortés y Valeria Mae Cortés, con efecto inmediato. El fideicomiso familiar Cortés será terminado y restablecido como la Fundación Paloma, con derechos de beneficiario únicos retenidos y reasignados a mi discreción. Listé las nuevas cuentas. Nombré a mi sucesor fiduciario y añadí una nota para notificar a todas las instituciones. Incluí un párrafo final indicando los beneficiarios revisados de mi testamento, ninguno de los cuales incluía a Emiliano. Imprimí 3 copias, inicialé cada página y las deslicé en sobres sellados, mientras sellaba el último. Sentí que la tensión en mi mandíbula se aflojaba. La carta no era una amenaza, era un límite, un registro de que alguna vez creí en algo. Y luego elegí no creer más en ello. Dejé los sobres en la mesa del pasillo y salí al aire de la tarde. Una brisa movió el romero en el alféizar, inclinándolo ligeramente hacia el sol. No tocó, solo abrió la reja y se paró en la puerta trasera como si todavía tuviera permiso. «Podemos hablar», dijo. No era un saludo, más bien una demanda envuelta en una súplica. Me hice a un lado y lo dejé entrar. No esperó por té, no pidió sentarse. Caminó de un lado a otro, con las manos en las caderas, el rostro enrojecido por el calor o la frustración. «¿Por qué harías esto?», empezó. «¿Cómo pudiste congelar las cuentas, liquidar el fideicomiso, cancelar el viaje?» Me senté en la mesa de la cocina, con las manos cruzadas, porque nunca estuve en la lista de invitados. Emiliano, solo en la factura. Su mandíbula se tensó. «Esto no eres tú». «Mamá, es dramático». Me levanté, fui a la oficina y regresé con una sola carpeta. La puse en la mesa entre nosotros, la etiqueta, escrita con mi letra, prueba de que me olvidaste. No la abrió. Yo sí, matrículas, dije. Pasando a la primera pestaña, cofirmas de préstamos, subvenciones para negocios, pagos de impuestos, tu enganche, el título del coche de Valeria, facturas de servicios para el primer departamento, costos de niñera que nunca reclamé. Me miró. Ahora en silencio. «Dijiste que era inútil», dije, con la voz tranquila, «pero viviste en una casa que pagué. Construiste un negocio que financié y criaste hijos que cuidé cuando nadie más podía». «No lo dije en ese sentido», dijo. Más bajo. «Pero lo dijiste así», respondí. El silencio se extendió. Alcanzó uno de los papeles. Lo leyó a medias y lo dejó caer. «No puedes simplemente borrarnos», dijo. Negué con la cabeza. «No estoy borrando a nadie. Solo me estoy quitando de donde nunca me vieron». Se fue sin cerrar la puerta de golpe. La carpeta se quedó en la mesa, abierta. No la cerré, en cambio. Tomé el bolígrafo a su lado y comencé a listar todo lo que ahora pertenecería a la Fundación Paloma. Marisol deslizó los nuevos documentos sobre la mesa. Su pluma golpeaba ligeramente contra el sello notarial mientras esperaba a que leyera. Todo estaba exactamente como lo había pedido. La casa iría al albergue para mujeres en la calle Nogales. Solía donar ahí una vez al año, llevando abrigos y comida enlatada. Ahora tendrían una residencia permanente, algo sólido para alojar a personas que buscan encontrar su lugar de nuevo. La Fundación Paloma, recién incorporada, financiaría becas para mujeres adultas que regresan a estudiar, especialmente madres solteras sin apoyo familiar. Ya había seleccionado a la primera beneficiaria, Ximena.
una joven a la que mentoré en el programa de alfabetización hace años. Trabaja de noche, estudia enfermería de día, criando a un niño que me recuerda demasiado a un Emiliano más joven. Siempre envía notas de agradecimiento, escritas a mano. Mis cuentas de ahorros, seguro de vida y fondos de retiro se dividieron entre estos dos pilares. Un hogar para las olvidadas, un futuro para las dispuestas. El nombre de Emiliano no estaba en ninguna parte, ni en una nota al pie, ni en un asterisco. Al final del documento, Marisol había insertado una cláusula que no pedí, pero que agradecí, una carta personal incluida con los documentos del patrimonio, para ser entregada después de mi fallecimiento, no vengativa, solo clara. Firmé cada página lentamente, presionando la pluma contra el papel con manos firmes, sin dudar, sin reescribir. La tinta se secó sin manchas. Cuando terminamos, Marisol reunió las páginas, las sujetó en una carpeta de cuero y las guardó en su gabinete. Está hecho, dijo. Lo estaba. Afuera de su oficina, la calle zumbaba con su ritmo habitual, claxones, conversaciones, cruces peatonales parpadeando, pero dentro de mí, todo se había detenido de la mejor manera, sin culpa, sin ruido, solo espacio. Esa noche, de vuelta en casa, caminé al jardín y me paré junto al romero. Había comenzado a florecer, pequeñas flores violetas escondidas entre el verde. Me agaché, rompí un pequeño tallo y lo presioné entre las páginas de mi diario personal. Por la mañana, llamaría a la junta de la fundación para programar nuestra primera sesión de planeación. Las mañanas son diferentes ahora, sin alarmas, sin listas, sin el temor silencioso de qué me pedirán dar después. Pinto en la cocina, donde la luz es mejor. Nada profesional, solo pinceladas lentas en lienzos pequeños, hierbas, tejados. A veces rostros que recuerdo en destellos, rostros que fueron amables. El romero ha triplicado su tamaño desde que lo traje de vuelta adentro. He añadido tomillo y salvia al alféizar. Seco lo que no uso y llevo manojos al albergue los jueves. Cuando ayudo a servir el almuerzo, Jimena pasa a veces, sonriendo en su uniforme de enfermera. Su niño siguiéndola, curioso por todo. Ahora hay un ritmo, un ciclo suave de dar que nunca me vacía. La Fundación Paloma está creciendo más rápido de lo que esperaba. Financiamos 5 becas esta primavera. Una beneficiaria envió una foto de su birrete de graduación decorado con las palabras «porque alguien creyó». La imprimí y la puse junto a la tarjeta de hojas que Emiliano hizo hace años. Ambas vinieron de niños. Solo una aún se siente real. Esta mañana, el teléfono vibró. Un mensaje de un número que sé de memoria. «Mamá, te extraño», sin disculpas, sin reflexión. Solo esas 4 palabras ahí como una piedra. Lo miré por un largo momento. Luego presioné borrar. Hay personas que extrañan la versión de mí que nunca dijo no. Ya no soy ella. Dejé el teléfono. Me recogí el cabello y salí al jardín. El sol de finales de verano calentaba mis hombros. Las abejas se movían perezosamente entre los tallos de lavanda. Por un momento, todo se detuvo. No por el dolor o la ira, sino por la plenitud. Adentro, la tetera comenzó a silbar. Me giré hacia la casa. La puerta aún abierta detrás de mí, el silencio esperando no como una carga, sino como una bienvenida. Y me di cuenta, nunca necesité ser invitada a la paz. Solo tenía que dejar de disculparme por elegirla.